Bien, amables televidentes, empecemos hablando sobre la guerra de Libia y su impacto. ¿Cuál es el punto actual? ¿Cuál es el pulso, el termómetro de la situación? Cuando los Estados Unidos pusieron ojos sobre Libia, lo hicieron no por sentido humanitario, como quisieron hacer creer al mundo entero. Presentaron un proyecto de resolución a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la cual se trataba de una guerra humanitaria o de una intervención humanitaria a fin de salvar el pueblo libio o protegerlo de los feroces bombardeos de Muammar el-Gaddafi, sin desmentir una situación que es real, y es que Gaddafi es un ser falto de humanidad y brutal, y que efectivamente está cometiendo crímenes horrorosos al bombardear a la población civil. No es menos cierto que su guerra es justa porque está defendiendo una causa, y es la causa, el derecho de Libia a poseer y a disfrutar su riqueza. Con esto no estamos defendiendo las atrocidades que está haciendo Gaddafi, estamos sencillamente subrayando de que esta guerra se encuadra en el marco del ejercicio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Libia es la primera economía petrolera de África. La primera reserva petrolera de África es Libia. No es Nigeria, no es Angola, no es ningún país africano. Tiene reservas ahora mismo probadas, capaces de sustentar a el mundo entero o a un gran país consumidor como son los Estados Unidos durante los próximos 40 años más. Pueden ustedes imaginarse eso, ¿ya? Es una gran reserva de gas, que es un producto altamente estratégico, y cada día la demanda aumenta de manera considerable. Pero si bien es una guerra petrolífera y gasera, también es una guerra por el agua, por el control del agua. Ahora muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué habla el profesor allí? Si Libia es un desierto, y en el desierto no hay agua. Ciertamente, la inmensa mayoría del territorio libio, no menos de un 95% o más, es duna y arena. Es el desierto del Sáhara, uno de los desiertos más secos o resecos del mundo, donde usted, si no tiene una cantimplora de agua y camina 15 minutos, 20, media hora,
y no está acostumbrado y viene de otras latitudes como esta, usted puede caer y sucumbir. Pero lo real, miren ustedes, qué curioso es el mundo. Resulta ser que ese desierto de Libia, el subsuelo de Libia, ese desierto alberga uno de los acuíferos más grandes del mundo. Increíble, ¿verdad? Que en un desierto haya agua pura, fresca y potable para beber durante un siglo o 2 siglos, y está debajo del suelo libio a tan solo 500 metros de profundidad. Hace 30 años, 40 años, 500 metros de profundidad no era nada, era mucho desafío tecnológico, era algo, un emprendimiento muy grande. Hoy día la tecnología que barrena los suelos, ya sea el lecho marino o el suelo profundo de un país, es capaz de ser perforado rápidamente. Con esto les quiero decir que en cuestión de no más de 15 días, 20 días, máximo un mes, las máquinas son capaces de llegar 500 metros, 800 metros, 1000 metros bajo el desierto del Sahara, y de allí sale un chorro espumoso inmenso para arriba, que resulta ser agua pura, tan pura como ya la perdimos en Panamá y no la tenemos. Ellos tienen agua pura, definitivamente, y esa es una agua que ya está siendo explotada porque el régimen de Muammar el-Gaddafi, una de las cosas muy buenas que él hizo para ese país, levantó un proyecto de explotación acuífera, y con tecnología italiana y europea occidental logró perforar, logró crear una infraestructura, un acueducto, por decirlo así, que cubría casi una gran parte del país, de tal manera que Libia comenzó a crear una especie de jardín edénico. Libia comenzó a crear una especie de vergel, hizo una revolución verde y comenzó a producir todo lo que nosotros comemos, los tomates, la legumbre, etcétera, etcétera, pero cosas muy hermosas como la que se hacen boquetes, cerro punta, etcétera. Y la gente decía, pero ¿de dónde sale esa naranja tan bella y tan linda, esos tomates, esos alimentos? Si Libia es desierto, aquí usted tira una saliva y de momento en que toca el suelo que está a 50 grados de calor se evapora. Pues bien, Libia llegó a resolver en gran parte su problema alimentario, me ha dicho, a crear seguridad alimentaria. Y eso es lo que Libia defiende hoy también, su soberanía alimentaria, no solamente soberanía petrolífera y gasera, sino petrolífera alimentaria. Entonces, el pretexto era la guerra humanitaria, era la intervención humanitaria para defender a poblaciones simpatizantes de los rebeldes. No negamos, volvemos a decir, las atrocidades que el régimen libio está haciendo. Yo creo que más llevado definitivamente por la desesperación de mantenerse en el poder que por otra cosa. También creo que por lo menos el 50 o 60% de todas las cosas, si no es más, de las atrocidades que se le atribuye a Muammar el-Gaddafi son falsas y hacen parte de una guerra política despiadada del poder mediático global controlado por el imperio y atendiendo a una famosa máxima o expresión política que nació durante el régimen hitleriano, durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro de propaganda de Adolfo Hitler le decía: repite una mentira 1, 2, 100, 1000, 2000 y 5000 veces y terminará siendo una gran verdad y aceptada por todo el mundo. De tal manera que
estas cosas hay que ponderarlas. Lo importante es que la lucha intrínsecamente que está haciendo Gaddafi por la defensa de los recursos naturales de su pueblo es una guerra justa. Es una guerra justa, más allá, vuelvo y digo, de las atrocidades que haya hecho. Si él sobrevive a esto, tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional, ante una Corte Internacional de Derechos Humanos, pero ese es otra cosa. Pues bien, esta es la guerra. Los norteamericanos empezaron a bombardear, ¿ya? Aparatosamente el país, pero muy pronto se dieron cuenta de algo, que no podían continuar haciendo esa guerra solos. Por un lado, no en solitario, no unilateralmente en solitario, sino que era necesario embarcar la OTAN. Pero por otro lado, tuvieron, después de evaluar el alto mando militar en Estados Unidos la situación, la Casa Blanca llegó a la conclusión de que mantener 3 frentes de guerra al mismo tiempo era algo muy azaroso. El frente de guerra iraquí, el frente de guerra afgano, de Afganistán, y el frente de guerra paquistano, porque se ha abierto un frente de guerra en Pakistán, y prueba de ello es lo que sucedió en el día de ayer o antes de ayer, la muerte de Osama Bin Laden. Hay tropas americanas adentro y esa guerra se está escalando. Hay una escalada militar ahora mismo en el Medio Oriente y en el sur de Asia, que va a terminar por afectar a todo el mundo entero, a América Latina y sobre todo a Panamá. Después diremos cómo esto va a afectar, cuáles son los pronósticos de inteligencia que podemos formular a largo plazo para demostrar que lo que está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia, la onda expansiva nos va a llegar de una u otra manera. No estoy siendo pesimista ni pintando un escenario catastrofista, sino real. Es necesario que el pueblo panameño sepa todas estas cosas y en detalle para prepararse psicológicamente. Que la resistiremos y la superaremos, eso no me cabe la menor duda. Este es un pueblo trabajador echado para adelante y bendecido por la mano de Dios. Así que nosotros superaremos eso y mucho más. No así el imperio, no así otros países. Pero hay una situación que es muy difícil y que pues el pueblo de Panamá debe conocerla en detalle. Así pues, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Ellos empezaron la guerra. En panameño se dice, alborotaron el Congo. Y cuando vieron el avispero, echaron para atrás y pusieron a la OTAN, a sus aliados. OTAN, cuya sigla significa Organización del Tratado Atlántico del Norte, una opción militar que data de la Guerra Fría y que fue creada especialmente para enfrentar a la Unión Soviética o a cualquier otro peligro derivado dentro de la lucha de los bloques políticos ideológicos antagónicos este-oeste en aquel periodo de la Guerra Fría. La batalla ideológica contra la Unión Soviética la ganó Estados Unidos, no cabe duda, es la batalla ideológica, no la batalla final. Es decir, ¿no? Es decir, la lucha del imperio no es solamente contra Rusia, es contra todos los pueblos del mundo, ¿ya? Y en esa lucha final ahí va a haber un solo perdedor, y ese perdedor será el imperio, y un día explicaremos por qué. Lo cierto es que la OTAN comienza a hacer los bombardeos. Al principio había un gran triunfalismo. Habían varios países de la OTAN, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, el Reino de Qatar, que pusieron aviones, ¿ya? Y en definitiva, Gran Bretaña y Francia tienen unas fuerzas aéreas tan grandes y tan enormes que pueden operar a escala que no necesitan de mucha más ayuda. Iniciaron los bombardeos sobre Trípoli, sobre los objetivos militares, porque la resolución 1973 dictada por el Consejo de Seguridad hablaba que solamente se autorizaba
emprender una guerra de defensa humanitaria, es decir, de las vidas, honras y haciendas del pueblo libio, pero que esa guerra no debía trascender de ninguna forma más allá de esto. La OTAN, por el contrario, no solamente bombardeó los aeropuertos militares libios, las defensas antiaéreas, los tanques, las baterías de misiles, cosa que está autorizado dentro del mandato de Naciones Unidas, sí, sino que comenzó a extender el bombardeo más allá del mandato que le había dado Naciones Unidas. La idea era que Libia iba a terminar, que la OTAN iba a terminar esta guerra en pocas semanas. El mismo secretario general de la OTAN, que creo que es el señor Rasmussen, un hombre excesivamente conservador, dijo en su momento que para la OTAN eso era un paseo militar, era una especie de picnic, y que en las próximas 3 semanas el problema estaría resuelto. Libia estaría de rodillas, Libia, Gaddafi, y pues el beligerante de la parte contraria, y que no habría para qué desembarcar tropas porque la aviación, la aeronáutica era capaz de neutralizar todo el potencial militar libio. Si bien hoy día el poder aéreo es de vital importancia en una guerra, solamente lo es para abrir camino a tropas de infantería. Pero que yo sepa, como estudioso de los conflictos militares internacionales, ninguna guerra en el mundo se ha ganado solamente con la intervención de una fuerza aérea, o de ataques o de bombardeos. En esta ocasión sucedió lo siguiente: la inteligencia militar occidental hizo una mala evaluación del balance de fuerzas presentes en el teatro de operaciones. Es decir, ellos avanzaron el criterio de que las reservas de municiones, las reservas de armamento y las capacidades materiales y técnicas del ejército libio o de las Fuerzas Armadas libias era limitada. Primero. Segundo, avanzaron la tesis o la hipótesis de que iba a haber una deserción en masa y generalizada de los colaboradores de Muammar el-Gaddafi, y que esta deserción se iba a dar en primerísimo lugar dentro de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, la inteligencia militar occidental, ¿ya?, que es la suma de los servicios secretos de la OTAN como de los Estados Unidos, pensaron optimísticamente, ¿ya?, es decir, sobreestimaron sus capacidades, hicieron falso pronóstico de inteligencia y pensaron que la mayoría de los generales o de los coroneles libios iban a salir en estampida. ¿Y por qué no el mismo Gaddafi iba a salir desnudo rindiéndose y decir: ya está bien, nos rendimos, me voy del poder, abandono esto y se acabó la cosa? Porque hubiese sido muy fácil. El plan era precisamente eso, para que después centrarse en los Estados Unidos y sus aliados, ya no con ejércitos propiamente, sino que en lugar de sus ejércitos entraran las empresas transnacionales, pero que se encargarían de sellar la propiedad corporativa del suelo y del subsuelo libio y de colocar definitivamente a perpetuidad y para siempre a Libia como un estado vasallo, como un estado colonial, como un estado al servicio de los intereses económicos, financieros, políticos y militares de Estados Unidos. Todos nosotros sabemos que ahora mismo en Estados Unidos hay una crisis económica y financiera galopante, y esa crisis económica y financiera tiene una relación estrecha con la guerra, porque fueron las guerras que causaron esa crisis. Fue la guerra de Irak,
y el Afganistán que creó esa crisis. Los 3 billones de dólares gastados en ambos países se corresponden exactamente al déficit que tienen los Estados Unidos y al todo el descalabro económico. Hay una escuela de pensamiento estratégico del imperio que habla y que dice que la salud económica de los Estados Unidos es en hacer más guerra todavía. Es decir, que la guerra es un negocio y que la guerra es lo único que puede recomponer la economía americana, que hoy está en virtual estado de quiebra. Cuando yo digo que la economía americana está en virtual estado de quiebra, sé lo que estoy hablando porque las investigaciones estadísticas que hago diariamente así lo comprueban, y los economistas y premios Nobel americanos que son liberales, que están por encima de toda sospecha de ser socialistas o cualquier cosa, así lo afirman y así lo dicen. La situación económica de los Estados Unidos, dicen ellos, dicen representantes de esa escuela de pensamiento estratégica integrada por el complejo militar industrial, integrada por sectores de la inteligencia americana, de las universidades americanas, de las ONGs, de algunas de las ONGs norteamericanas, como la Rand Corporation, por ejemplo, que es una ONG al servicio de planeamiento de guerras y nuevas guerras, de encender y de incinerar el mundo. Los grandes lobbies extranjeros, o digámoslo así, los grandes lobbies hebreos en Estados Unidos, AIPAC y otros sobre todos, etcétera, esta suma de escuelas de pensamiento estratégico ya del imperio dicen que para poder resolver el problema del desempleo que flagela a los Estados Unidos es necesaria definitivamente emprender nuevas guerras, pero nuevas guerras no en cualquier país, sino en los países que tienen reservas petrolíferas, gaseras, acuíferas muy importantes, y un nuevo tipo de guerra en aquellos países como en América Latina que tienen una biodiversidad y tierras muy pero muy fértiles donde se puede cultivar la comida tan necesaria para el occidente imperial, y al mismo tiempo también los agrocombustibles o combustibles, transformando nuestros alimentos en combustibles para alimentar las necesidades de una economía caprichosa y completamente distorsionada. Sí, la guerra es un gran negocio, pero ¿para quién? ¿Para los pueblos? No, es un negocio para un 1% de la población, ni siquiera para un 0.5% de la población. Y se puede extender, puede tener su beneficio hasta el 2% de la población, pero de ninguna manera va a rehabilitar la economía de los Estados Unidos. Cada día esa economía está en peor estado. Y cuando hablo esto, lo hablo con pleno conocimiento de causa. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que actualmente que la crisis tan económica y financiera es tan severa en Estados Unidos que 47 millones de norteamericanos están ahora mismo en situación de hambre e inseguridad alimentaria? Como ustedes lo oyen, 47 millones. Esas son las últimas cifras que se manejan. 47 millones de ciudadanos estadounidenses no comen ya, no digo 3 veces al día, no comen ni siquiera una vez al día, la mayoría de ellos. 16.5 millones de infantes o de niños o de jóvenes norteamericanos que van desde la edad de 1 año de nacimiento hasta la edad de 15, 16 años no tienen acceso a los alimentos. La muerte diaria por inanición es enorme en Estados Unidos. Ha nacido un tercer mundo, un cuarto mundo en Estados Unidos. Es algo increíble de aceptarlo, pero es definitivamente una realidad. Mientras que el 1% de la población americana
concentra en sus manos más del 45% de la economía mundial, óigame, el 80% por lo menos del pueblo estadounidense tiene que conformarse con muy poco. Entonces, definitivamente, las cifras no dan en Estados Unidos, no dan. Y quiero decirle que es la clase media americana la que está rota completamente. Es la población blanca, personas blancas anglosajones, no son solamente los negros, los latinos, sino la clase media. Es decir, la noticia de momento en Estados Unidos es que la clase media se vino abajo, está desapareciendo prácticamente. Es en este contexto que nace la guerra de Libia, que nace el famoso AFRICOM, Comando Africano de los Estados Unidos, y que busca hacer nuevas guerras en África para apoderarse de las riquezas. Pero el tiro salió por la culata, porque resulta ser que Gaddafi no se ha rendido, como se pensaba. El hombre está planteando una guerra contra viento y marea de una manera increíble, como nadie lo ha hecho en la segunda mitad del siglo XX. Quizás la hizo Vietnam solamente, pero en condiciones muy distintas también. Ya esta gente le están haciendo en condiciones extremadamente difíciles. No solamente no se ha rendido Gaddafi, sino que está a la ofensiva. Está a la ofensiva. Pese a que todos los días hay 4, 5, 6, 7, 10 bombardeos con bombas de 1500 libras, capaces de perforar el suelo y hacer un gran cráter, etc. Pese a que hace 3 días atrás bombarderos británicos y franceses bombardearon el complejo residencial de Muammar el-Gaddafi y mataron en una gran sala donde estaban todos reunidos a uno de sus hijos y a 3 nietos. Así, se supone que es un milagro para el cual él salió con vida. Sin embargo, el ejército libio, el grueso del ejército libio, está combatiendo. El 10% de ese ejército desertó, es cierto. Se han ido generales, coroneles, oficiales, que eran de gran valía porque estaban capacitados técnicamente por el Estado libio. Han desertado ministros, el ministro del Interior, el ministro de la Justicia, desertó el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de la inteligencia libia. ¿Qué les parece? El peso que el imperio ha puesto aquí en esta guerra, que ha llegado a aflojar o a quebrar el espíritu de resistencia de aquellos quienes antes eran los jefes de Libia. Se ha quedado Gaddafi con sus leales y con amplios sectores del pueblo libio que lo apoyan ciertamente, y está planteando una guerra a muerte. ¿Qué es lo que va a venir ahora en adelante? No se sabe exactamente. Lo único que podemos decir es que el frente está ahora mismo un poco congelado. La gran batalla se está realizando en torno a la ciudad de Misrata, que es el puerto de entrada, de acceso y de salida de las exportaciones libias. Si Gaddafi pierde eso, entonces sí se puede ahogar económicamente el esfuerzo militar que él está haciendo. Si pierden los rebeldes ese puerto, pueden darse por liquidados. Aun cuando Benghazi, la segunda ciudad de Libia, esté en poder del llamado Consejo de Transición Libio y en poder de los combatientes rebeldes, y además ya han sido reconocidos por Francia, Gran Bretaña, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? Pues bien, yo pronostico o me atrevería a adelantar que el mundo entero se equivocó con Gaddafi. Gaddafi ha resultado ser un guerrero que pelea contra viento y marea. Personalmente yo pienso que un país cercado como está Libia por todas partes, y con una coalición de países imperiales y subimperiales tan fuertes, no podrá resistir toda la vida. Llega un momento en que el poder de la fuerza y el poder del número agota definitivamente, pero creo que él va a morir con las botas puestas y que definitivamente, como él lo ha dicho, no se va a rendir. Es más, creo que una posibilidad real que tiene
y esto no es que sea un pronóstico de inteligencia militar que lance así por así, pero cuando ya todo esté perdido, cuando sus ciudades estén pulverizadas por los bombardeos y sus fuerzas mengüen o se comience a agotar de manera increíble, todavía al hombre le queda una solución. ¿Cuál es esa solución? Pues lanzarse o abocarse a una guerra de guerrillas. ¿Dónde? En el desierto. Les voy a decir algo. Una guerra de guerrillas en un ambiente, en bosques tropicales húmedos como Panamá, Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, es una cosa. Ellos están preparados para eso y las fuerzas especiales americanas son expertas en eso y se experimentaron en Panamá para agredir a otros pueblos también en guerra antisurgencia o en guerra antiguerrilla o en lucha irregular. Pero plantear una guerra de guerrillas en pleno desierto, en el Sáhara, eso es otra cosa. El ejército americano no fue diseñado para pelear en pleno desierto del Sáhara. Su infantería, ni tampoco la europea, contra un ejército que pasaría a ser rebelde, el ejército cadafista o cadafiano, y que se zambulliría en las arenas para plantearle una lucha sin tregua ni cuartel a los Estados Unidos. Esto significa que definitivamente, y con esto termino la primera parte de este análisis, el soldado americano está acostumbrado a pelear ya sea en Irán, Afganistán, en Pakistán o en Vietnam o donde él haya ido, ¿ya? Y en Panamá también cuando nos invadieron, ya está acostumbrado a beber, andar con una Coca-Cola, la Coca-Cola del desierto, la Coca-Cola fría, esa es su bebida, ¿ya? Y el emparedado, el sándwich, el combo de McDonald's, etcétera. Es así como van a pelear una guerra en un desierto terrible y que se traiga todo como el desierto del Sáhara. La última palabra la tiene el pueblo de Libia, la última palabra la tiene Gaddafi. Si él definitivamente desea rehabilitarse ante la historia porque cometió demasiados errores, entonces continuará resistiendo hasta el final, hasta que todo se apague en ese país. Esta es la situación que hay hoy día en Libia y todo depende también de cuál sea la postura que adopte China y la Unión Soviética, países que han demostrado que han abandonado los principios ideológicos, los principios de antaño en beneficio de los intereses geopolíticos de grandes potencias. Esto deben saberlo los pueblos pequeños y medianos del mundo, que no podrán contar con la ayuda de las grandes potencias, incluyendo a China popular, porque todos estos países comen del mismo plato de una u otra manera, y los intereses económicos y financieros ya son para China, para Rusia, igual que para Estados Unidos, Francia, Inglaterra u otro. Esa es la famosa guerra norte-sur y solamente una lucha o una defensa planteada de los pueblos del tercer mundo en el marco de una confrontación del sur contra el norte y un apoyo sur-sur podrá vencer a largo plazo.